Bien, vamos a algo muy interesante. Una investigación de Espacio Público reveló que un 59% de las personas en la zona metropolitana tiene al menos un integrante dentro de su familia que ha salido de casa a trabajar. Esto evidencia la alta movilidad en la capital pese a las medidas de confinamiento. Queremos profundizar en este tema con Pía Mundaca. Ella es directora ejecutiva de Espacio Público. Pía, muchísimas gracias por este contacto. Muy buen día. Muy buenos días, Carla. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bien, me parece súper valioso este estudio que ustedes han hecho, entiendo en conjunto con Ipsos, para saber cuáles son los niveles de movilidad y darnos cuenta de por qué la gente se está moviendo. La gran conclusión que ayer muchos sacaban era que el diagnóstico puede estar mal hecho. Se ha dicho que hay gente porfiada, que no obedece, que la gente hace caso omiso de la cuarentena, pero ustedes reflejan aquí que muchas veces eso pasa por necesidad. Sí, mira, yo creo que algo que nos ha preocupado mucho es que en la medida que el diagnóstico esté mal hecho, las medidas que va tomando el Ejecutivo para disminuir la movilidad no van a tener el impacto que hoy día nosotros necesitamos para la crisis sanitaria que estamos viviendo. Como tú muy bien señalabas en la encuesta, que tuvieron un trabajo de campo bien reciente, es una foto bastante actualizada, fue entre el 11 y el 16 de junio, el 59% de los hogares encuestados señalaba que alguien de su hogar había salido la última semana. Esta es una cifra realmente alta considerando el momento que hoy día estamos viviendo. Como tú muy bien dices, muchas personas evidentemente estarán saliendo por la necesidad, por la urgencia de poder tener un sustento dentro de sus hogares. De hecho, cuando nosotros preguntamos por el impacto en sus ingresos, un 72% del grupo socioeconómico más bajo declaró que el impacto en sus ingresos había sido mucho y por eso necesitamos, obviamente, es una tremenda noticia que el ingreso familiar de emergencia llegue con celeridad. Hay que reconocer que ha sido tarde, pero sigue siendo bueno que hoy día esté sucediendo. Además, el grupo más vulnerable es el grupo que tiene más complicaciones para estar en cuarentena. Solo un 13% declaraba que ha podido trabajar desde su casa en el nivel socioeconómico más bajo y además este grupo cuando sale de formas que aumentan su riesgo, que es por transporte público o a pie, no así como es lo masivo del uso del auto en el grupo socioeconómico más alto. Algo que me gustaría puntualizar, que está muy en concordancia con lo que se señaló el fin de semana, que es el porcentaje de detenciones o infracciones dentro de la totalidad de los controles realizados. Si se hace un control y la gran mayoría, por lejos, tiene un permiso, quiere decir que el problema es la norma finalmente, porque todos hoy día están en la calle cumpliendo la norma. Y nosotros hicimos una pregunta al respecto y el 80% declaraba que de siempre sale con permiso y un 14% casi siempre. Entonces, por eso hemos insistido que al parecer la cuarentena no es un tema solo de cumplimiento de la ciudadanía, que nuestra invitación es a seguir en esa línea y seguir siendo súper responsables, sino que también hay un diseño estructural de cómo nosotros permitimos que la cuarentena sea la norma y no la excepción. Ahora, Pía, ¿tú sientes que se está corrigiendo cuando ya tenemos esta evidencia? Porque esta semana, por ejemplo, estamos viendo cambios en los permisos, se han restringido, se está empezando a fiscalizar a aquellas empresas que defraudan al sistema, porque piden permisos que son falsos finalmente, o amplían el giro o cambian de giro y se hacen pasar por esenciales. ¿Estamos, a tu juicio, enmendando el rumbo o todavía no? Porque en paralelo también se suben las sanciones para las personas que son porfiadas o que están al margen de esta ley. Mira, yo creo que ayer vimos medidas bastante positivas. La subsecretaria de Prevención del Delito presentó un teléfono de denuncias anónimas que yo creo que eso puede ayudar muchísimo a entregar la información cuando uno sabe que su empleador está cometiendo una irregularidad. Por ejemplo, te están yendo a ir a trabajar cuando no corresponde. Hay que atreverse a denunciar. La revisión de los giros de las empresas me parece una medida del primer orden. Como tú muy bien señalabas, hay empresas que han modificado su giro para seguir funcionando. Nosotros nos hacemos un llamado a que la ciudad se cierre completamente. Eso es una caricatura. Nosotros, por supuesto, entendemos que hay aspectos de la vida que tienen que seguir funcionando, los servicios esenciales, pero la esencialidad tiene que hacerle sentido finalmente a lo que significa este concepto. Yo creo que entre lunes y martes hemos visto medidas que van en la línea de lo correcto para ir aumentando la posibilidad de que la gente esté en su casa para que la movilidad realmente disminuya, lo que no ha sucedido en una forma considerable hoy día.
y ojalá que estas medidas sean muy enérgicas, que funcionen de la mejor manera y nosotros vamos a seguir apoyando en esa línea. Pía, tú dices, nosotros no estamos proponiendo que la ciudad se cierre completamente, esto porque Espacio Público ha acuñado el concepto de hibernar, que la ciudad entre en un periodo de hibernación, sobre todo la metropolitana, que es el lugar donde tenemos el mayor número de contagios. Tú me dices que no es cerrarlo todo, el gobierno dijo que una hibernación podía poner en riesgo el abastecimiento básico de las familias. ¿Tú podrías explicarnos exactamente a qué se refieren con hibernación? ¿Qué más debería parar respecto de lo que está? ¿Qué debería quedar abierto? Porque tú me dices que no es un cierre total. Sí, por supuesto. Mira, el concepto de hibernación fue un concepto que se acuñó en uno de los informes de Espacio Público de la semana pasada. Sí. Desde Espacio Público estamos publicando un informe lunes, miércoles y viernes. Está a disposición de todas las personas en nuestra página web, incluida la metodología del informe. Y el concepto de hibernación viene finalmente a resignificar la importancia de una cuarentena efectiva. Por supuesto, los centros hospitalarios tienen que seguir funcionando, las cadenas de alimentación, la gente tiene que tener la certeza que va a poder tener insumos que necesita en sus casas para comer, pero no todo es esencial. Hoy, el fin de semana salían cifras de parte del mismo ministro de Economía que 2,3 millones de trabajadores tienen permiso en la región metropolitana para trabajar y la fuerza laboral es cercana al 4 millones. Entonces, no nos cierran los números que cerca del 60% sea esencial para el funcionamiento de la región metropolitana hoy día, insisto, Carla, en el contexto de crisis que estamos viviendo, donde tenemos un sistema de salud muy tensionado y hay que hacer todo lo posible para descomprimirlo y para que así las personas que están enfermas hoy día puedan tener la necesaria atención. Ahora, me imagino entonces que con esta recalificación que se va a hacer de lo esencial por parte del Ministerio de Economía se podría avanzar hacia el concepto y la propuesta que ustedes han venido haciendo, que es que al final mucha más gente se pueda quedar en su casa. Pero te quiero preguntar cómo conversa eso con la realidad de este último estudio que dice que el 60% prácticamente tiene a alguien que tiene que salir a trabajar porque si no, no hay sustento. Con el ingreso de emergencia y con la entrega de las cajas de alimentos, que ha sido bastante polémica, pero por la que ustedes también preguntan, ¿se logra ese mínimo básico para que la gente efectivamente se quede en casa o nos va a seguir ocurriendo que por necesidad la gente vaya a salir igual y se arriesgue? Mira, la gente sale por dos motivos. Uno, como tú muy bien señalas, es por la urgencia de subsistir finalmente y el ingreso familiar de emergencia, en la medida que tenga una buena cobertura, que esto ande bien, va a dar una certeza a las familias que es muy, muy relevante. Hoy día, fiscalizar y penalizar a una persona que está saliendo a trabajar porque no tiene con qué vivir, no hace tanto sentido. ¿Cómo lo fiscalizamos si es que todavía el Estado no le provee los recursos para que eso no suceda? Porque finalmente hoy día el Estado tiene que poner los incentivos para que la gente esté en la casa, no para que salga a trabajar. Y eso va a colaborar muchísimo, habrá que ver el impacto, pero es muy, muy positivo. Algo que salió en el estudio que nos preocupa también y lo pusimos sobre la mesa es que el 57% del grupo del nivel socioeconómico más bajo ha recibido ayuda. No es un porcentaje mayoritario o tan relevante, y el grupo que está en una situación más vulnerable y que además es el grupo que ha salido más desfavorecido en sus ingresos. Entonces, ahí hay que mirar algo en cuanto a cómo se está dando la focalización de la entrega de las ayudas. Pía, y lo segundo es que... Dime. No, termina. No, lo segundo es que las personas, porque estamos hablando de que las personas salen con permiso, entonces, o yo saco el permiso por comisaría virtual y salgo a buscar un trabajo, lo que sea, o yo salgo con un permiso que me entregó mi empresa. En la medida que la fiscalización aumente, que aumente también las multas para aquellos que están cometiendo infracciones y que seamos mucho más exigentes en reconocer qué es lo esencial de lo no esencial en un momento de crisis, esperamos obviamente que esto vaya caminando por un mejor rumbo. Sí, te iba a preguntar para ir finalizando, ya se nos va el tiempo. ¿Ustedes se han reunido después de este estudio, antes de este estudio, con el ministro de Salud, que ha estado bien abierto a dialogar y a recibir información? Por lo menos así lo ha declarado varias veces. ¿Crees que va a ser acogida esta mirada de que en el fondo tiene que ampliarse o profundizarse el confinamiento? ¿Cómo ves tú esa articulación? Hay no solo ustedes, hay muchos otros expertos también, centros de estudio, incluso desde el punto de vista político, la oposición haciendo mucha presión para que se cambie la estrategia. Sí, nosotros vemos bien positivo el cambio de tono del actual ministro. Efectivamente, hay directores de espacio público que se reunieron con el ministro París la primera semana. Él mismo
publicó la reunión en sus redes sociales y se refirió a ella. Fue una instancia muy positiva, nosotros la agradecemos. Espacio Público, Carla, es una fundación que existe desde el 2012 y que su objetivo es poner evidencia en la discusión pública, en la forma que tenemos para colaborar, y es el sentido por el cual hemos hecho este trabajo desde el 19 de marzo con nuestros informes, hoy día con la encuesta, y que vamos a seguir haciendo. Así que valoramos la recepción de parte de la autoridad sanitaria y nosotros vamos a estar siempre disponibles para seguir colaborando en esto. Bien, pues todos juntos, ¿eh? Yo creo que al final esa va a ser la única manera de derrotar a esta enfermedad que nos tiene hoy día pasando por un momento tan complejo. Pía, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos insumos que son también material bien relevante para el análisis y para la toma de decisiones. Que te vaya bien y que tengas un buen día. Igualmente, Carla, muchísimas gracias. Nos vemos. Bien, 7 de la mañana con 31 minutos, atención.